La cristalografía es la ciencia que estudia los cristales, esos sólidos que tienen formas geométricas tan llamativas como el cuarzo o la sal. Se enfoca en entender cómo están organizados los átomos dentro de ellos, cómo se forman, qué propiedades tienen y cómo interactúan con la luz o la radiación. Esta ciencia ha sido esencial para muchos avances en química, biología y tecnología. Aunque ahora es una disciplina muy avanzada, sus inicios fueron hace más de 300 años, cuando la humanidad empezó a observar que los cristales tenían algo especial en su forma y en su estructura. El artículo de Carlos Pina nos lleva a través de esa evolución. Pero, ¿qué es un cristal? Bueno, imaginemos un grupo de ladrillos perfectamente organizados formando un muro. Los cristales son algo similar, pero en lugar de ladrillos están hechos de átomos o moléculas que se repiten de forma ordenada, en todas las direcciones. Este orden es lo que les da su forma geométrica particular, como cubos, prismas o pirámides. Por ejemplo, en un cristal de sal, los átomos de sodio y cloro están organizados como si fueran las piezas de un tablero de ajedrez tridimensional. Los primeros estudios sobre cristales se dieron en los siglos XVII y XVIII. Primero Nicolás Steno, en 1669, fue un científico que descubrió que los cristales siempre tienen los mismos ángulos entre sus caras, sin importar su tamaño o forma. Por ejemplo, si observamos un cuarzo pequeño o uno de mayor tamaño, sus caras siempre estarán inclinadas en los mismos ángulos. Posteriormente, Jean, en el siglo XVIII, generalizó la idea de Steno, al estudiar cientos de cristales de diferentes sustancias y demostrar que esta característica era común a todas. René Jost descubrió que los cristales están formados por unidades básicas que se repiten como si fueran ladrillos en un muro. Estas unidades básicas se conocen hoy en día como celdas unitarias, que básicamente la celda unitaria es la unidad estructural más simple de un sólido. Se trata de una porción de la red cristalina que muestra el patrón tridimensional de todo el cristal. A medida que los científicos estudiaron más cristales, se dieron cuenta de que existían patrones de simetría en ellos. Por ejemplo, algunos se ven iguales si los giras 180 grados, mientras que otros necesitan un giro de 120 grados. Estas simetrías se clasificaron en dos. La primera son las 32 clases de simetría cristalina, que las únicas formas en que los cristales pueden organizarse de manera simétrica. Y la segunda son las 14 redes de Bravais, que son diferentes formas en que las celdas unitarias pueden repetirse para llenar el espacio tridimensional. Estas ideas son fundamentales porque explican cómo se forman los cristales en la naturaleza y además en un laboratorio. El gran salto en la cristalografía ocurrió en el siglo XX, con el descubrimiento de los rayos X. Primero, Wilhelm, en 1895, descubrió los rayos X, que es una forma de luz invisible que puede atravesar sólidos. Posteriormente, Max Born, en 1912, demostró que los rayos X, al atravesar un cristal, generan un patrón único que revela cómo están organizados sus átomos. Finalmente, William y Lawrence usaron este descubrimiento para desarrollar una fórmula matemática que hoy en día conocemos como la ley de Bragg, que permite calcular la posición exacta de los átomos dentro de un cristal. Gracias a todo esto, se descubrieron la estructura de materiales como el diamante y moléculas más complejas como la penicilina y el ADN. Un cristal comienza como un pequeño núcleo formado por unos pocos átomos. A medida que estos átomos se organizan de manera ordenada, el cristal comienza a crecer. Hay tres formas principales. La primera es nucleación bidimensional. Se forman capas planas en la superficie del cristal. La segunda es el crecimiento en espiral, que a veces los cristales tienen defectos que generan escalones en su superficie. Y finalmente el crecimiento desordenado. Cuando hay demasiados átomos disponibles, se forman estructuras más caóticas. Posteriormente, en la difracción de rayos X, que es una de las herramientas más utilizadas para estudiar la estructura interna de los materiales cristalinos en su forma más básica,
que esta técnica podemos decir que consta de dos etapas, que la primera es enviar un haz de rayos X hacia la superficie del material y la segunda es medir la intensidad del haz reflejado mientras se varía el ángulo de incidencia. El principio detrás de esta técnica se basa en la ley de Bragg, desarrollada por los físicos William y Lawrence, que son padre e hijo, quienes ganaron el Premio Nobel de Física en 1915 por dichas aportaciones. Pero, ¿qué es la ley de Bragg? Bueno, la ley de Bragg explica cómo los rayos X interactúan con los planos de átomos dentro de un cristal. Básicamente, los rayos X no solo rebotan en la superficie del cristal, sino que también penetran y se reflejan en capas internas. Si estas reflexiones cumplen ciertas condiciones, los rayos se suman en fase y el detector registra un pico de intensidad. Esto ocurre cuando n por lambda es igual a 2D por el seno de teta, donde a lo anterior se le conoce como la ley de Bragg, en el cual n es un número entero, lambda es la longitud de onda de los rayos X, d es la distancia entre los planos cristalinos y teta es el ángulo de incidencia. Este fenómeno es lo que permite identificar la estructura cristalina del material. Pero, ¿qué se obtiene de un experimento de difracción? Bueno, su resultado principal es una gráfica que consta de dos ejes, que es el eje X y el eje Y. En el eje X, el ángulo 2θ relaciona la posición de los planos en el cristal, mientras que el eje Y, la intensidad de la señal, que indica la cantidad de rayos reflejados. Los picos en el difractograma no aparecen al azar, dependen de las estructuras cristalinas. Tenemos dos principales, que la primera es la cúbica centrada en el cuerpo, que los picos aparecen solo si la suma de los índices de Miller, que son H, K y L, de un plano es número par, y la segunda es la cúbica centrada en las caras, que los índices de Miller deben ser todos pares o todos impares. Estas reglas ayudan a determinar qué tipo de estructura tiene el cristal y así poder analizar los picos observados. Finalmente, porque hablamos de difracción y no de reflexión. Bueno, aunque parece que los rayos simplemente rebotan en los planos atómicos, lo que realmente sucede es un fenómeno de difracción. Esta interacción compleja entre los rayos y los átomos genera los patrones característicos observados en el difractograma. Finalmente, podemos decir, como conclusión, que la difracción de rayos X es una herramienta poderosa para entender la estructura interna de los materiales cristalinos, ya que permite conocer cómo están organizados los átomos, calcular las dimensiones de sus celdas unitarias o celda unidad y clasificar su estructura. Aunque la técnica tiene ciertas limitaciones, estas pueden superarse con métodos adecuados como el uso de muestras de polvo o técnicas más avanzadas.